La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles hoy nos da una clave interesante que no quiero pasar por alto, aunque nos vamos a fijar más en el Evangelio, y es la gran dificultad que tuvieron los discípulos de predicar a Jesús. Fíjense la expresión, nos hablan de un difunto que dice Pedro que está vivo. No era fácil lo que estaban predicando, no era muy creíble, solamente a través de una voluntad de querer creer, movida por el Espíritu Santo, es que podía acceder a una realidad tan rara, tan distinta. ¿Cómo es posible que estén venerando a un hombre que murió crucificado, que murió como un malhechor, y ahora resulta que lo ponen de gran líder y santo y hasta dicen que es Dios? Es decir, las mismas dificultades de Jesús para que aceptaran su predicación, su obra, la tendrán los mismos cristianos, y hasta a veces podríamos decir hasta peor, porque todo lo que se ensañó contra los primeros cristianos mártires fue realmente fuerte. Pero vamos a fijarnos hoy en el Evangelio. Estamos en el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, y estamos en el último capítulo del Evangelio de San Juan, que nos dicen los que saben que es un añadido al Evangelio. Es como una conclusión que se añade al Evangelio de San Juan, pero que es una conclusión añadida en el mismo tiempo en que fue escrito también el Evangelio, así que no es una conclusión posterior, sino que parece ser que el que escribe, si es Juan o si es un discípulo, intenta darle como un colofón importante a todo lo que estaba sucediendo. Esta es la última aparición de Jesús. Estas apariciones son en Galilea. Solamente Mateo y Juan hablan de apariciones en Galilea, lo que llaman la tradición de Galilea, un poco en contra de Lucas, que presentaba todas las apariciones en Jerusalén, que era el centro, que era el lugar donde había muerto Jesús y que era el lugar de donde crecería la iglesia. Por lo tanto, hay una especie de tiraderita, ¿verdad?, entre Jerusalén y la Galilea y esta tradición de Juan. Pero eso no es lo que nos preocupa mucho a nosotros hoy. Incluso pues, la tradición oficial era la de Lucas, por lo que la tradición de Juan, no ser oficial y sin embargo ser bastante creíble, nos da fe de que es una tradición bastante cierta, de que los hechos serán como San Juan los está contando. Y la divergencia entre esas dos diferentes concepciones nos habla de que no les interesaba tanto a los evangelistas dar datos cronológicos, no les preocupaba, ni siquiera geográficos. No era tan importante, sino que hoy nosotros tenemos que siempre leerlos como documentos de fe, documentos que transmiten fe y no tanto datos históricos. Claro, son elementos que utilizan datos históricos, pero no les importa ponerlos aquí, ponerlo allá, ponerlo antes, ponerlo después, porque eso no es lo que importa. La parte más fuerte de este evangelio de hoy son las tres negaciones de Pedro, ¿verdad? Estas tres negaciones que escuchamos el Viernes Santo, cuando leemos la Pasión y que cantamos en un momento dado: si Pedro te negó 3 veces, otras 3 también yo te negué. Es decir, un poco la identificación nuestra con esta figura de Pedro. Pedro será una de las figuras claves, aunque a algunos no les guste mucho, en toda esta historia de salvación comenzada por Jesús. En los evangelios se repite constantemente la importancia de Pedro. Menciona algunos. Es presentado por Andrés a Jesús. Y cuando tiene un encuentro personal con Jesús, Pedro le dirá: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y sin embargo, Jesús le dice: desde ahora te llamarás piedra, Pedro, y ya no Simón, sino que ahora tú serás piedra. Ya aquí hay toda una intención de los evangelistas
de señalar la importancia de Pedro sobre los demás apóstoles. Y hay que tener cuidado para que no digamos ciertas cosas que no son. Bueno, segundo, la profesión de fe que hace Pedro cuando Jesús pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios vivo. Esta profesión de fe de Pedro también le coloca frente a los demás apóstoles, solamente que le pasó mal después, porque cuando no entiende el tipo de mesianismo, el tipo de Mesías que va a ser Jesús, que va a ser crucificado, entonces Pedro dirá, yo no lo voy a permitir, aunque otros te abandonen, yo no lo voy a permitir. Y ahí viene la fuerte frase de Jesús, apártate de mí, Satanás, porque tú no hablas como Dios, sino que hablas como los hombres. Es decir, esta figura de Pedro un tanto polémica y vamos a decir, encontrada en alguna de sus posiciones. También en Pedro la promesa solemne de aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, seguirá luego con la famosa negación de Pedro, yo no conozco a este hombre, 3 veces, antes de que cantara el gallo, o algo así, ¿no? Hay 2 versiones sobre el famoso gallo. Y luego, en los relatos de la resurrección, vamos a ir viendo cómo está siempre Simón Pedro presente. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es decir, a quien era importante que se apareciera sobre todo era Simón. Y luego también en este proceso que Jesús le dice a ellos, he rezado por ti para que no falle tu fe. Y una vez convertido, confirma entonces a tus hermanos. Palabras que solamente dice Jesús a Pedro. Y el mismo proceso de Pedro, el proceso personal, implica también una importancia cabal que también incluso podríamos aplicárnoslo a nosotros. Un proceso que comienza, como había yo dicho, en este sentido de sentirse pecador, apártate de mí que soy un pecador, para luego terminar siendo piedra angular de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este texto escrito por San Juan o por algún discípulo de San Juan tiene una intención. Sobre todo este capítulo añadido que yo les decía, por algo lo querían poner. Las comunidades que había fundado San Juan, sobre todo en Siria, Antioquía, eran comunidades que no eran muy dadas al orden, no eran muy dadas a obedecer, ¿verdad? A tener un líder que regulara todo, eran un poco más carismáticas, eran más pues al aire, a la libre. Y esto a veces obstaculizaba que estas comunidades reconocieran a Pedro. Por eso entonces el autor está tratando de mostrar a estas comunidades de Antioquía y otras comunidades juaninas, así le llaman, o joanias, para que aceptaran a Pedro como primado de esa iglesia, como la piedra angular sobre la cual estaría edificándose esa nueva iglesia. Y seguramente lo fue logrando a través de este prólogo que escuchamos. Bueno, también encontramos que incluso Juan y Pedro están juntos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, quienes están predicando y siempre juntos de la mano son los dos, Juan y Pedro, que es interesante también señalar esto. Bueno, pues por lo tanto son textos de comunión, llamados a la unidad alrededor de la figura cimera que es Pedro. Ahora bien, un poco aquí viene la parte polémica de todo esto. Es que la Iglesia Católica siempre haya predicado el primado de Pedro. Siempre ha habido polémica con nuestros hermanos separados, tratando de mostrar que no, que Pedro fue uno más, y que eso que pasó en Roma, que si lo mataron, que si allí fue enterrado, tratan de buscar elementos para negar o para debilitar un poco toda la teología del primado de Pedro.
Pero yo siempre les responderé, bueno, pues ahí están los textos. Todos estos textos que yo estoy mencionando, ahí están. Y no lo podemos negar. Incluso, pues, cuando se presenta la lectura de esos textos, yo digo, ¿cómo los leerán? Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque todos hacemos lecturas muy distintas. Lo que pasa es que a veces hacemos lecturas apropiadas a lo que creemos, ¿verdad? No dejamos que la Biblia hable, sino que la Biblia nosotros la hacemos hablar de lo que nosotros queremos. Pero los textos están ahí. Ahora, aducen ellos de que Pedro, pues, era un pecador, un gran pecador, tan pecador que dijo lo que dijo, apártate de mí que yo soy un pecador. Era cascarrabia, nos cuentan que era un hombre duro, difícil, y tan duro que llegó a negar a su maestro. El pecado grave de negar a su maestro realmente no es poca cosa. Y entonces uno dice, bueno, pues es verdad, incluso más adelante, después de la resurrección, tuvo problemas con Pablo, que tuvo que reprenderlo también a él por unas posiciones que tuvo en contra de lo que la iglesia ya había más o menos practicado y señalado. Pues, ¿cuál es la contestación entonces que podríamos dar a esto? Entonces, Jesús solamente viene a llamar a los que son buenos para que sean los que lideren su iglesia, o llama a pecadores. Fíjense que las dos figuras que son los primeros testigos de la resurrección son dos pecadores, María Magdalena y Pedro. Y los dos también se dice en la Biblia que amaron intensamente a Jesús. O sea, son dos pecadores, pero a pesar de pecadores, amaron a Jesús. Por lo tanto, encontramos aquí una posición interesante. No podemos caer en el fariseísmo. Los fariseos decían que Dios está con los buenos y no está con los malos. Por lo tanto, si yo soy bueno, pues Dios está conmigo. Si yo soy malo, Dios se alejó de mí. Dios dependió de mi conducta para estar o alejarse de mí. Por eso es que Pedro dirá, apártate de mí porque es que yo soy un pecador. Tú no puedes estar al lado mío. Esa es una posición farisaica. Y esa posición farisaica lleva a decir, bueno, yo soy bueno y ustedes son los malos. Pedro dirá, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Es decir, otra vez esa posición de creer que Dios está lejos de los malos. Yo no estoy diciendo que favorezca lo que hacen los malos, hay que tener en cuenta. Pero Dios está cerca de todos, buenos o malos. Hace llover, ¿verdad?, para todos, buenos y malos. Pero en ese sentido también tendríamos que entender que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, Dios también nos llama. Como llamó a Pedro a realizar una gran misión, como estuvo con Pedro para realizar la visión hasta el final, que como hoy se predicaba un poco, o se anunciaba, que la forma como iba a morir. Por lo tanto, nosotros podemos decirle a los hermanos que tratan de minorizar y al contrario, hacer grande el pecado de Pedro, pues mira, es que Dios quiere pecadores. Dios llama a pecadores, no los quiere pecadores, pero los quiere para trabajar para su reino. Podríamos decir como una frase que encontré yo por aquí, que me gustó, Dios llama a pecadores. Dios llama a pecadores que quieran trabajar con el Señor. Es decir, dejar su situación de pecado y decidirse a mirar y a seguir al Señor en su obra. Por lo tanto, todo este proceso nos lleva a pensar que también nosotros somos pecadores, pero también llamados. Ninguno de nosotros es santo, ninguno de nosotros es perfecto. Tendremos nuestras cosas y por eso es que a veces en la iglesia hay tanto chisme, ¿verdad? Porque como todos somos imperfectos, pues todos nos criticamos unos a otros. Desgraciadamente juzgamos. Pero lo que demuestra eso es que todos, desde el Papa
hasta el más pequeño de los que hicieron la primera comunión, vamos a decirlo así, todos somos pecadores, pero pecadores queridos por Dios, llamados por Dios, elegidos por Dios, así como somos. Buenos, malos, pecadores o no pecadores, para una misión tan grande y tan sublime como es la de hacer presente el Espíritu Santo en el mundo. Y sabemos que Pedro cumple con esa misión, es confirmado por la iglesia. En su humildad también sabrá entregarse, porque el Espíritu es un espíritu de entrega, de amor, de incondicional, de servicio y sobre todo de perdón. Y en su propia humildad aceptará las reprimendas de Pablo, los consejos de Pablo, vamos a llamarlo un poco más suavemente. Así que Pedro cumplirá con esta misión guiado por el Espíritu Santo. Sus pecados no son más fuertes que su amor. Y ahí está el detalle de todo esto. Quien amó más, ¿verdad? Quien más pecó, más amó. En este sentido, Pedro, su amor tan grande por Jesús como fue el de María Magdalena, lo hace entonces ser elegido para esta misión tan importante. Misión que va a cumplir precisamente también él siendo crucificado, pero crucificado al revés, como todos lo sabemos. Así que vamos a nosotros imitar a Pedro, saber que también nosotros, aunque pecadores, hemos sido llamados, porque también queremos amar y queremos que nuestro pecado se opaque ante el amor que recibimos por parte de Dios y que podemos dar a través del servicio a todos nuestros hermanos. Que el Señor entonces nos permita ser como Pedro, pecadores queridos por Dios, elegidos por Dios, llamados por Dios para esta misión tan hermosa. Amén. Amén.